Buenas tardes, estimados estudiantes, qué gusto saludarles. Buenas tardes, licenciado. Feliz tarde. Buenas tardes. Muy buenas tardes, vamos a Buenas tardes. iniciar. Qué gusto saludarles. Hoy les envío un formulario para que lo puedan llenar los estudiantes del semestre. Todavía pues no tenemos listados oficiales, entonces voy a tratar de que lo podamos llenar todos y estar enviando la invitación por medio de esta plataforma para poder entrar a clase, porque si no sucede que cada ocasión que alguien quiera entrar se está bloqueando la pantalla para que dé acceso y me cuesta interactuar. Entonces, por favor, les pido de la manera más atenta, llenar el formulario con sus datos, nombre completo. Puede hacer que esto nos vaya sirviendo ya para hacer el listado oficial de este semestre y hago la acotación correspondiente. Por favor, el formulario ya lo reenviaron, ahorita lo volvieron a gracias por reenviarlo. Por favor, llénenlo y yo espero la otra clase que podamos llegar la invitación y que no tenga el inconveniente de estar dando a aceptar. No es que no me cueste, sino que se bloquea y a veces querer presentar la pantalla se me dificulta. También hay noticias de retrasada. Los que tienen retrasada conmigo, pues por favor, nos hace mención que los pagos quedan pendientes. Esto nos traslada la información coordinación por problemas que aún persisten en la data en el centro de datos de toda la universidad. El pago de recuperación deberá hacerse hasta el momento que se normalicen los servicios. Examen. Deberán sustentar la evaluación respectiva de conformidad con las instrucciones de cada coordinación. Les ha brindado en la plataforma de derecho y pues se hace mención a dudas. Me imagino yo que pues van a ser publicadas de igual forma hasta que el sistema lo permita. De igual forma lo va a estar trasladando para que quede constancia de lo correspondiente. ¿Dudas, mi estimado Alberto? Muy buenas tardes, licenciado, que es un gusto saludarle. Muy buenas tardes, compañeros. Sí, licenciado, solo en cuestión respecto a la situación actualmente de retrasadas, quisiera preguntarle a bien lo siguiente, y es que algunos docentes aparentemente van a estar utilizando nuevamente los Classroom que han asignado el semestre pasado. Y en este caso, pues quisiera preguntarle si usted es uno de los docentes que va a utilizar el Classroom del semestre pasado o usted va a utilizar uno nuevo donde lo va a aperturar para que los alumnos se puedan ir incorporando. Esto en virtud de que hay algunos compañeritos, por ejemplo, de semestres abajo de los nuestros, que han tenido esta pequeña inconformidad que de alguna manera, pues, de repente por algún error humano de coordinación, pues, no se les ha trasladado los códigos de Classroom, que son los que van a utilizar para sustentar las evaluaciones. Entonces, mi pregunta es puntualmente con usted si va a aperturar uno nuevo o va a utilizar el que utilizó el semestre pasado, licenciado. Muy bien, con todo gusto. Fíjense que sí lo voy a crear una para que no cause confusión. Voy a crear uno, yo espero el día de hoy hacerlo, así ya queda de una vez. Aunque mi examen es el último, creo que hay tiempo suficiente, pero creo que considero más conveniente, aunque me dio un poquito más de trabajo, crear uno nuevo. Así se van a adherir solo los estudiantes que tienen retrasada y pues con ellos estaría yo llegando la información correspondiente y pues el medio de comunicación. Creo que podría ser lo más adecuado. Hoy me trasladaban el calendario de retrasadas, por cierto, no sé si ya lo publicaron en la página, pero tenemos nosotros retrasada, ahorita les digo para que vayan tomando nota, el 13 del 8 del 2022. Estamos hablando que sería, hoy estamos 25, estamos 25 de julio, estamos hablando que nos quedan aproximadamente 2 semanas, promedio aproximadamente de 2 semanas, para poder, más un poquito más y días, 2 semanas y días, para poder incorporarse. De igual forma, hago la acotación, vamos a ver el número de estudiantes para ir ya viendo si va a ser en forma oral o siempre en forma escrita. Muy bien, mi estimado Alberto, ¿algo más que le pueda servir, atender? Únicamente, mi estimadísimo licenciado, porque así mismo también para trasladarle de alguna manera esta información, que considero que también va a coincidir mucho con los demás docentes, a nuestro coordinador de
de área, ¿verdad? Para que esté enterado, porque de alguna manera yo he estado trabajando con él y me preguntaba respecto a esta calendarización que tienen y si todo se encontraba en orden. Asimismo, preguntarle a los demás licenciados que efectivamente si se encuentran en la misma situación, porque hay alguna pequeña inconformidad específicamente con eso que usted menciona. Entonces, va a ser trasladada la información a coordinación e informarle que por lo menos en su caso, pues usted está atento y muy anuente a los alumnos, ¿verdad, licenciado? Le agradezco muchísimo. Muchas gracias. Muy bien, para servirles. Hoy me llegó a mí la notificación de coordinación, entonces hoy mismo lo espero antes de irme a casa, dejarlo solventado. Hace un momento vine a la oficina, pues espero ya dejarlo solventado y quedar así. Muy importante también las notas de retrasada, considero yo que va a quedar en la plataforma de la clase de que el semestre anterior. Si no están en el grupo, pues voy a darles a aceptar, porque actualmente puede ser más adelante un problema, ya que no tenemos un disco duro. O sea, aunque yo lo tenga en hojas, puede complicarse más adelante si esto sigue a largo plazo. También imagínense que ya llegue el primer parcial y no tengamos un listado oficial, también se nos puede complicar al no saber directamente quiénes realmente van a estar asignados o no. No sé si ya coordinación nos habilitó el listado de alumnos, no creo, pero voy a verificar de una vez. Fíjese, licenciado, que le quería también comentar, tal vez haciendo alusión específicamente a esta situación que está aconteciendo específicamente en la universidad, ¿verdad? Porque esto ya es algo que lamentablemente nos afecta a todos. Sin embargo, lo que usted está haciendo es específicamente lo que también se está trabajando o se pretende trabajar con los chicos los que están ahorita en cuarto, los que van subiendo, sexto, octavo y así sucesivamente. Y es solicitarles de alguna manera la información tal cual usted la está gestionando, que es a través de los formularios. Y es perfecto porque de alguna manera así todos los docentes asimismo podrán tener una idea de la situación que se está aconteciendo. En virtud de que por el momento todavía no se encuentran habilitadas las páginas para gestión de procesamiento de datos, asimismo del listado oficial que pudiese tener los docentes, en virtud de que todavía se tenía contemplada una cantidad estimada por salón, ¿verdad? Entonces está bastante bien que se esté manejando y haciendo este tipo de anotaciones específicamente como una situación que toma el docente por principio, ¿verdad? Para tener seguridad de los alumnos que tienen y que no tengamos algún alumno que pudiese ser una persona ajena a la facultad, ¿verdad, licenciado? Entonces, muchas gracias. Eso sería por mi parte todo. Le agradezco mucho. Seguimos aquí en la... Muy bien, esto también hago información, el formulario lo vuelvo a compartir, también ya lo dejé en la clase. Por favor, yo sé que hay algunos que son oyentes, no hay ningún inconveniente, pero esto pues pido de que lo llenen solo los alumnos asignados para que yo pueda tener idea, ya un listado, pero ya estamos a vísperas de un parcial, entonces tener idea quiénes son o cómo comunicarme con ustedes en alguna circunstancia. Considero 3 datos básicos que por lo menos debo tener: su nombre completo, no abreviaturas, no como me dicen, no como me pongo en la plataforma, no, necesito el nombre completo, por favor, su número de carnet y lo que es un correo de Gmail, por favor, 3 cositas que les pido que llenen. Entonces hago la acotación muy importante. Les decía, tenemos retrasada el día 13 del 8, de una vez lo voy a agendar. Día 13 del 8, vamos a agendar. El día 13, permítame, así todo lo vamos gestionando en clase. Día 13, vamos a ver el horario que me asignaron, 17 horas, 5 de la tarde sería. Retrasada, derecho notarial. Notarial 3. Sección. Muy bien, hago la acotación. Yo estoy en sección D. Por favor, en retrasada, no estoy en sección B. No vayan a cometer el error de pagar
Y esto también se los digo con anterioridad, con tiempo. Cuando se habiliten los pagos, por favor, mis estimados estudiantes, yo estoy examinando retrasada en la sección D de dedo. No vayan a pagar en otra sección, porque aunque se hayan examinado conmigo, no les voy a poder subir la nota al momento que se imagino que se actualicen los listados, ya habiendo pagado, que me habilita el sistema, no me van a aparecer. Entonces, por favor, presten atención, tomen nota. Se los estoy diciendo con el ánimo de que lo tomen en consideración como algo muy importante. Estoy en sección D de dedo en notariado 3, por favor. Ahí tendrían que hacer su pago. Ahí voy a estar yo subiendo lo que son las notas correspondientes en este grupo, pero más que eso, cuando paguen, recuerden que si están conmigo, se examinan conmigo, es en esa sección. No vayan a cometer el error de pagar en la B, porque yo estoy en notariado 4 en la sección B, pero notariado 3 en sección D. Muy bien. ¿Y qué viene? También para los que me preguntan qué viene, pues viene todo lo que hemos estado desarrollando en el curso. El día de hoy, si no hay alguna otra acotación respecto a la información. No sé si hay alguna otra acotación. Muy bien, de momento tengo 162 estudiantes asignados. Ese es el número que tengo. Por favor, si lo pueden comunicar a sus compañeros conocidos. 163 sigue creciendo. Vamos a ver con cuántos terminamos. Y revisen su correo, por favor, que su correo sea el correcto. Si el correo no lo escriben bien, acá no les va a llegar ni información, ni invitaciones, ni link, ni cualquier otro material que se cree para el grupo o la clase. El día de hoy, pues si no hay acotaciones, vamos a seguir preparándonos ya para el parcial, para que tengamos información. Muy bien, solo estoy buscando acá. Para tomar y calendarizar. 2 de agosto. Se lo estoy apuntando acá a mis estimados estudiantes para que no se olviden. Muy bien, el día de hoy vamos a continuar con lo que es la estructura de la escritura pública. Es un tema que tenemos que ir desarrollando y cumpliendo de la mejor forma, porque ya nos vamos a perfilar a lo que es el examen parcial y tenemos que desarrollarlo de la mejor forma. Muy bien, voy a ponerlo en pantalla para poder empezar. Les había dejado un poco de tarea que leyeran el artículo 29, el artículo 13 del Código Notariado. Por favor, es importante que lo tomen para estudio. Muy bien, vamos entonces, mis estimados estudiantes. Hoy pues ya, muy bien, vamos a grabar la clase por cualquier cuestión. La vamos a grabar. Hoy pues ya tengo la dicha de que ya mi usuario ya ha sido asignado con más estudiantes, lo cual me facilita para no estar haciendo doble trabajo de transmitir en vivo.
así que me facilita bastante estar pendiente solo de acá. Pero lo vamos a grabar siempre. Vamos a poner acá. Y vamos a tratar de cargar el link posteriormente. Muy bien, entonces vamos al artículo 29. En el artículo 29 hacíamos mención que es la escritura pública. Ya hemos estado desarrollando qué es la escritura pública, la importancia de la escritura pública, pero vamos a empezar a ver cómo se estructura. Una estructura muy básica, muy, podemos decir, fundamental. Vamos a tener que entender que dentro de la redacción de lo que corresponde a la escritura pública, vamos a tener básicamente una introducción, un cuerpo y el cierre. Repito, parte introductoria, cuerpo y cierre. Es como una historia. Para poder que lo puedan entender, en lo que es la escritura pública se va a materializar, ya sea una declaración de voluntad, un acto o un contrato. Y en estos parámetros, pues vamos a establecer una introducción, y en la parte introductoria, pues vamos a establecer el contexto, el número de instrumento, el lugar, la fecha, quiénes son por sí los comparecientes, aspectos muy puntuales, cuál es el título de la obra. En el cuerpo, pues básicamente vamos a desarrollar qué es lo que se está haciendo, qué es lo que sucede, pero va a tener un orden lógico, un orden cronológico, y por último el cierre, cómo se termina el instrumento. Entonces, para que tengamos idea, por lo menos tenemos que tomar en consideración esos aspectos. Muy bien, vamos entonces a partir de estos parámetros a iniciar. Artículo 29, numeral 1. ¿Quién me puede ayudar a leer el artículo 29, numeral 1 del Código de Notariado? Con mucho gusto, Lick. El número de orden... Saúl. Listo. El número de orden... Desde el principio, Saúl. Bueno. Artículo 29. Los instrumentos públicos contendrán el número de orden, lugar, día, mes y año del otorgamiento. Pausa, hasta ahí. En este apartado es parte de la introducción. Esto es introducción, pero la parte introductoria se va a subdividir. Cuando yo entiendo la parte introductoria, la vamos a subdividir para efectos del curso. El curso le vamos a tener primero un encabezamiento. ¿Qué es el encabezamiento? Pues es esa parte que resalta, que destaca del instrumento, en el cual lleva ciertos elementos que nos ayudan a entenderlo en un orden, tanto cronológico, tanto de tiempo, para ubicarlos, que son los datos que vamos a tener en la parte introductoria del encabezamiento. Número de orden. Siempre, por favor, mis estimados estudiantes, vamos a empezar con el número de orden del instrumento, ¿de acuerdo? El día de hoy vamos a aperturar nuestro protocolo y será la pregunta siguiente. ¿Cuál sería el número que le tendríamos que asignar el día de hoy a este primer instrumento? El día de hoy todos ustedes están faccionando, están redactando su primer instrumento. ¿Cuál sería el número 1? El número 1, licenciado. Muy bien, vamos a analizar. Primera pregunta, si el año pasado me quedé con la escritura 33, ¿me tocaría este año la 34? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Pregunta de privado. No, licenciado, porque es otro protocolo. Es otro protocolo, pero siempre es del registro notarial mío. Siempre la recomendación que aperturemos, tratemos de aperturar cámara para saber quién me está hablando, ¿de acuerdo? Es una recomendación, es una petición, es un favor que les pido. Muy bien, y siempre levantemos la manita para saber quién poder ceder la palabra, por orden, para que podamos ver. No sé si alguien quiera participar. Repito, si el año pasado el último instrumento fue la escritura 33, vamos con Ludwig. Daniel Paz. Buenas noches. Buenas noches. Desde mi punto de vista no, porque del protocolo se inicia con la escritura número 1 y concluye con el índice o con el cierre. Y cada año hay que presentar cada año se tiene que iniciar con la escritura pública número 1. Muy bien. La siguiente pregunta, sí, tenemos que iniciar con la número 1. Esto les quiero contar una anécdota. Sucedió en la práctica, un notario pues pensó que el registro notarial era de continuidad, entonces el año pasado quedaba con la 33, el otro año continuaba con la 50, el otro año con la 60, pero iba cada año continuando, hasta que el archivo en determinado momento pues dijo ya no puede seguir cartulando porque le faltan avisos de testimonios especiales.
Si él decía, este año ni seguí con la 10 o este año me tocó empezar con la 11, porque él pensaba que había un correlativo de continuidad por año. No. Vamos a hablar siempre de un año cartulario. El año cartulario va a iniciar con el instrumento número 1 y va a terminar pues con el último que hace autorizado o cancelado. La siguiente pregunta, ¿por qué no iniciamos entonces con la número 0? No iniciamos 0 como el primer instrumento. ¿Por qué? Vamos a ver quién responde. ¿Por qué no iniciamos con la escritura número 0? ¿Por qué no iniciamos con la escritura número 0? ¿Qué pudiera pasar también? Alguien decir, no, pues empiezo con la 0, después la 1. Giovanni. Buenas tardes, licenciado. Perdón que no pueda poner la cámara, pero no sé por qué mi configuración no me lo permite. Pero ¿no será por el índice del protocolo, licenciado? No, por el índice no. ¿Vamos con César? Sí, licenciado, tal vez porque son números cardinales. ¿Números cardinales? ¿Será por eso? Bueno, ¿dónde está el fundamento legal que iniciamos con la número 1? ¿Dónde me estipula que es la número 1? Vamos con Milton. Licenciado, buenas tardes. Podría ser el artículo 12, donde dice el protocolo se abre con el primer instrumento. Entonces ahí es el primer. Ahí está el fundamento legal. Por favor, denoten, está en la ley, artículo 12, primer instrumento. Entonces, iniciaríamos el día de hoy con el primer instrumento que vamos a autorizar. Muy bien. Entonces, ¿algún voluntario para empezar a redactar nuestro protocolo? Ya les estaré transmitiendo, dependiendo de la información que nos dé coordinación, en la agenda para poder entregar el protocolo. Muy bien, Patricia. Notaria Patricia, la notaria que el día de hoy designada para poder empezar con la redacción, por favor, notaria. Iniciamos en la ciudad, no, perdón, en el municipio, yo vivo aquí en Chinautla, en el municipio de Chinautla, departamento de Guatemala. Patricia, acá ya fallamos, ya perdimos. Cuidado, cuidado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Patricia? Licenciado, yo así tenía entendido que iniciaban las escrituras. Nos faltó el número, por favor. Sí, perdón. Pausa. Sí, perdón. Esto puede pasar acá, pues es para corregirlo. Recuerden que acá yo estoy de su lado, pero si esto nos pasa en el examen, nos vamos a meter a problemas, nos vamos a meter a dificultades que son sancionados en la práctica con cuestiones muy de trámites, de ver qué sucedió, de enmienda de protocolo, diligencias judiciales. En el examen pues van a ser puntos importantes. Acá todavía se puede fallar porque es todavía dentro de la clase. Entonces cancelemos ese instrumento, por favor, Patricia, y continuamos. Pueden reenclonar el número 1 y lo cancelamos, ¿de acuerdo? Cancelémoslo, por favor. Ay. Muy bien. Vamos a darle la oportunidad aquí a ¿quién más quiere participar? Por favor, mis estimados estudiantes, yo les puedo pedir ya en este primer parcial que leían, mire, su primer instrumento es una escritura cancelada y el segundo instrumento quiero que redacte una compraventa. Puede hacer un caso ya de parcial. No sé, se los estoy diciendo para que empiecen a practicar. La escritura cancelada también no cometan el error de, bueno, voy a redactar 2 hojas, 3 hojas. No, la redacción de una escritura cancelada puede ser como lo que sucedió con Patricia. Yo creo que Patricia se puso de acuerdo para poder ejemplificarnos y prepararnos para el parcial. Yo creo que Patricia dijo, no, yo quiero sacrificarme para que mis compañeros sepan cómo puede venir el parcial. Entonces, puede hacer que nos confundamos en 2, 3 líneas y mejor decidamos cancelar por alguna cuestión, error en redacción, error en impresión, y pues podemos establecer razón 2 puntos, se cancela el presente instrumento y la firma, o poner el motivo, se cancela por motivos de redacción, o por no convenir a los intereses, ¿de acuerdo? Muy bien, Sandy ya tiene una razón acá. Sandy, por favor, no sé si tendrá habilitado micrófono o solo lo está materializando en texto el chat, pero por favor. Vamos con dudas. Ludwig. Licenciado, perdone, entonces cuando se cancela... Ajá, Patricia.
Perdón, es que escuché a alguien hablando. Entonces, cuando se cancela una escritura, solo se concluye al final de lo que ya se había escrito, se cancela por, y el motivo por el cual se... Así es, por ejemplo, acompáñenme en lo que está en pantalla. Digamos que yo acá alguna cuestión pasó. Razón, este es mi estilo. La ley no estipula un formato como tal, pero por lo menos razón. Se hace constar que se cancela el presente, digamos por error en redacción, el presente instrumento por error en redacción. Muy bien. Consta, ¿de acuerdo? Y la firma y el sello del notario. Podría ser una pequeña razón así y firma y sello del notario. ¿De acuerdo? Y ahí se termina, licenciado. Y ahí se termina y continuaríamos. Control Z, vamos a retroceder y acá inmediatamente después de la firma del sello vendría el siguiente instrumento. En este caso, el correlativo, por ejemplo, acá sería el número 3. ¿De acuerdo? Pero como hoy estamos trabajando la número 1, vamos a cancelar la número 1. Número 1. Recuerden que acá estamos ya pensando en el protocolo. Número 1. Y acá ponemos 1. ¿De acuerdo? Y la 1 la cancelamos. ¿De acuerdo? Está bien. Inmovilizar. Eso sí puede hacer. ¿Sí? Timoteo, ¿le escucho? Básicamente le dice al señor, dice, todo esto es mi terreno. Timoteo, ¿le estamos escuchando? Timoteo Sánchez. Está inmovilizada la finca, pero... Timoteo, ¿puede apagar su micrófono, por favor? No va a estar inmovilizada. Sí, creo que... Mira, mi bien, ahí está. Muy bien. Vamos con preguntas. Vamos con Saúl. Lick, entonces, pregunta tal vez básica. ¿No es necesario terminar de redactar todo el instrumento público para cancelarlo? No. Ok, tenía esa duda. Por favor, y esta es muy fundamental porque si en el examen yo le digo, mire, redacta una escritura cancelada, puede hacer 3 líneas, 4 líneas, lo más fundamental, el número de instrumento, por lo menos tiene que tener número de instrumento, un lugar y una fecha, ese instrumento. Esto sería lo mínimo. Si en el caso tienen problemas con eso, pues sí nos va a dificultar para poder hacer en el índice que esa escritura está cancelada, pero por lo menos tiene que tener el instrumento cancelado, número de instrumento, lugar y fecha. ¿De acuerdo? Esos 3 datos sí son importantes. Número de instrumento, lugar y fecha. Gracias, Lick, muy amable. Muy para servirle, pero les decía, si en el parcial viene un caso donde les pido, redacta una escritura cancelada y después una compraventa, no van a cometer el error de redactar 2, 3 hojas y con eso se les va a ir el tiempo. Ya cuando lleguen al caso de la compraventa no van a tener tiempo, no. ¿De acuerdo? Tienen que, por eso se lo estoy diciendo desde ahora, para tomarlo en consideración. Y si les da tiempo y lo quieren hacer, pues ya sería cuestión personal. Vamos con Edgar y después con César. Lick, buenas tardes compañeros y compañeras. Una consulta, Lick, ya en la vida real, por ejemplo, ese ejemplo que usted nos puso ahí cuando usted empezó a digitar, por ejemplo, ese es en el anverso. Entonces, si el resto de la hoja queda en blanco, tanto el resto de la hoja del anverso y del reverso queda así en blanco, ¿se puede dejar así y comenzar, por ejemplo, la número 5 en una siguiente hoja nueva? Ahí ya se va, si lo hace así, en el examen va a tener problemas, va a bajarle puntos, porque ya estamos pensando, acá ya tienen que meterse el chip que todo lo que están redactando es protocolo. Entonces, en la práctica tendrían que irse a una diligencia judicial de enmienda de protocolo, por esa inutilización de espacios de protocolo. Esto es el artículo 96 del Código Notariado. Artículo 96 podemos leerlo. Entonces es importante que no dejen espacios en blanco. También en el artículo 13 del Código Notariado establece que no se pueden dejar espacios en blanco. ¿De acuerdo? Tendría que ser de forma continua. Terminan la firma y sello de la cancelación y ya empiezan el siguiente instrumento. Lick, y si pongo líneas o líneas así entre esos espacios en blanco, pongo líneas. No, porque las líneas en el artículo 13 establece que debe ser antes que las firmas. Y para mí sí sería mucho espacio. Okay. Gracias, Lick, muy amable. Muchas gracias. Vamos, creo que le había dado la palabra a César, después vamos con Luis y Wendy. Sí, gracias, licenciado. Solo una pregunta. Así como la compañera ahorita
no mencionó el número de escritura, se canceló, pero para hacer saber que es la 1 se entrelínea. Así es, entre renglonadura se hace correspondiente dependiendo en qué espacio está, si es una adición o si hace dentro de un renglón. Se hace, sí les aconsejo porque en el índice sí nos va a dar problema y también tenemos que dar el aviso de escritura cancelada, por lo menos indicar número de instrumento, el lugar y la fecha del instrumento cancelado. Bueno, gracias. Luis. Ya se respondió con lo que dijo César. Gracias, licenciado. Wendy. Y yo iba a preguntar algo parecido, pero ahora me queda otra duda. O sea, entonces, ¿cuál sería la diferencia entre salvar el documento si yo, por ejemplo, testo y cancelar el documento? Porque pude haber testado o no. Acá podría ser que vean, por eso le hice la opción. ¿Se recuerdan cuando le pregunté a ella? Tiene dos opciones. ¿Se recuerdan que le dije, lo puede testar o lo podemos cancelar? Entonces, ella si se confundió en el número no poniéndolo, pudo haberlo adicionado, pudo haberlo entrerenglonado, siempre y cuando que no esté firmado, pudo haberlo hecho. O tenemos la opción de decir, no, mejor ya acá ya tengo muchos errores, ya me equivoqué mucho, mejor lo cancelo, o como otra cuestión, no llegan los comparecientes, ya no se pudo hacer que firmen por alguna cuestión y lo cancelamos. Recuerden siempre, no se puede cancelar un instrumento que ya esté firmado por todos los otorgantes, pero si no está firmado, sí lo podemos cancelar por todos los otorgantes. Muy bien. Preguntas, si me pueden hacer preguntas verbalmente, agradecería bastante porque me cuesta estar viendo imágenes, estar concatenando todo. Milton. Licenciado, bueno, ahorita que habla sobre cancelar los instrumentos, por ejemplo, al momento de presentar un mandato, por ejemplo, en el Archivo General de Protocolos, y el registro de poderes lo suspende, y en las observaciones pone de que mejor se haga uno nuevo, pero ya está firmado, y ya se presentó testimonio especial, y todo el rollo, ahí no se puede cancelar. Entonces, ahí, ¿qué es lo que procede? Rescindir el instrumento o revocar el mandato. Pero como no lo inscribieron. Por eso le hago mención, si usted me dice para que ese instrumento no pueda alegarse alguna cuestión de ampliación, puede rescindirlo o revocarlo. Ahora, si usted dice, no, pues como no lo inscribieron, mejor hago otro instrumento, puede dejarlo ahí en el olvido, pero siempre va a estar eso en la existencia jurídica. Ya, gracias, Lick. Muy bien. Bueno, sigamos entonces con la comparecencia número 2. No sé quién otro notario quiera participar. ¿Qué otro notario quiera participar? Muy bien, vamos con César, notario César, número 2. Número 2. En el municipio de Guatemala, departamento de Guatemala, el 25 de julio del 2022, ante mí, César Clemente Marroquín, notario, comparece por una parte... Pausa, hasta ahí el encabezamiento, ahí no pueden fallar. Si ya empiezan a fallar con el número, se van a meter a grandes problemas en el parcial. ¿De acuerdo? No íbamos mucho. O sea, si yo desde el principio veo que no tiene número de instrumento, ya se metieron a problemas en el parcial y eso no quiero que pase. Repito, ¿qué tiene que tener el encabezamiento? Número de instrumento, lugar, fecha, ante mi notario, comparecen. Hasta ahí tenemos lo que es el encabezamiento. ¿Por qué pongo mi nombre aunque no esté en el numeral primero? Porque el notario se aconseja que es el autor de ese instrumento. Recuerden que el notario es ese perito arquitecto del instrumento público y por consiguiente sí es bueno que en este espacio establezcamos qué notario es el autor. Siempre como una cuestión práctica que se da en la escritura pública, anotar acá el nombre del autor de ese instrumento. En este caso sería el notario César. Muy bien, hasta ahí tenemos el encabezamiento, sencillo. El numeral 1 del artículo 29 es el encabezamiento. ¿Vamos bien hasta acá? Nos vamos al numeral 2. El numeral 2 establece del artículo 29 ya la comparecencia, los comparecientes, quiénes son los actores, quiénes son esas partes que van a intervenir, esos sujetos, sujeto dentro de la escritura. Leamos el artículo 29, numeral 2. Vamos a ir cotejando la redacción, de dónde la extraigo, de dónde la saco. No solo es aprendérsela, no solo es repetirla, sino que tengo que llevar un análisis jurídico de dónde se sustrae. Artículo 29 del decreto 314, Eso. Código de Notariado. Dice, numeral artículo 2. 29, los instrumentos públicos contendrán, número 2, los nombres, apellidos, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, ocupación o oficio y domicilio de los otorgantes. Muy bien, tenemos que entender nombre y apellidos. Tenemos que indicar el nombre y apellido.
¿de acuerdo? El nombre y apellido, dependiendo del documento que tengamos a la vista o que si es de nuestro conocimiento, pues sería otro aspecto. Nombre y apellidos. Para esto lo vamos a integrar, el nombre y apellido, cómo se conforma, como lo estipula el Código Civil. Acá desde ya les hago mención que no me vayan a corregir para el parcial los nombres. Fíjense que los nombres hay que revisarlos siempre. Yo iba a hacer el día de ayer me tocó trabajar. Este fin de semana fue bastante laborioso. Tuve el sábado en la noche un convenio, en la madrugada tuve un convenio de desistimiento por accidente de tránsito a las 2 de la mañana. Terminamos como a las 5 de la mañana de trabajarlo. Posteriormente tuvimos unas actividades. El día domingo también estoy atendiendo unas cuestiones casi toda la tarde, todo el día pasé atendiendo en la tarde, después de, en mi caso, ir a la iglesia y posteriormente atender, pero quiero hacer acotación. Una letra puede variar en la escritura del nombre como se debe consignar. No me vayan a arreglar los nombres. Los nombres son intencionales, yo se los pongo, y si me los cambian, ahí sí se van a meter a problemas. Y en la práctica también tenemos que ser cuidadosos, que eso desarrollemos una competencia. Para eso damos lectura al artículo 6 del Código de Notariado, del Código Civil, perdón. No, leamos desde el artículo 4 mejor, artículo 4 del Código Civil. Artículo 4, Código Civil, Decreto Ley 106. Artículo 4, reformado por el artículo 1 del Decreto 3895 del Congreso de la República, identificación de la persona. La persona individual se identifica con el nombre con que se escriba su nacimiento en el registro civil, el que se compone con nombre propio y del apellido de sus padres casados o de sus padres no casados, que lo hubieran reconocido. Los hijos de madres solteras serán inscritos con los apellidos de esta. Los hijos de los padres desconocidos serán inscritos con el nombre que les dé una persona o institución que le inscriba. En caso de los menores ya inscritos en el registro civil con un solo apellido de la madre o quien ejerza la patria potestad, podrá acudir nuevamente al registro. Hasta ahí estamos bien. Entonces tenemos que entender que el nombre, tenemos el nombre que se le denomina nombre de pila y apellidos. Los apellidos, ¿quiénes se los dan? Padre y madre casados, padre y madre no casados, madre soltera o institución o persona que lo reconozca. Tenemos 4 supuestos, pero hay que diferenciar nombre y apellido. Por ejemplo, el notario tiene que tener discernimiento y saber encuadrar cuándo es nombre y cuándo es apellido. Por ejemplo, yo ahorita tengo un caso de una persona que se llama Germán Ambrosio. La pregunta entonces sería, ¿Ambrosio es nombre o es apellido? Y eso tengo que cotejarlo con su documento personal de identificación porque me puede dar problemas. También hago mención, ¿cuántos nombres puede tener una persona? Nombres de pila puede tener 2 o 3 o 1. O sea, acá no hay una cuestión de que pueda tener inconveniente. Ahora, apellidos. ¿Cuántos apellidos puede tener una persona? Sería una pregunta. ¿Cuántos apellidos puede tener? ¿Hasta cuántos apellidos se le puede asignar a una persona? 2. Buenas tardes, licenciado. 3. Buenas tardes. 3. Con el apellido 4. de casado. Apellido de casada. Ahora, quiero hacer mención, en cuanto a los apellidos que asigna el sistema a una persona, a todos, o sea, el promedio de todos, no el apellido de casada, son 2 únicamente. Si alguno puede decir no, pero fíjese que yo conozco un caso que de repente tiene, por ejemplo, García Delgado, pero tiene un guión en medio, a eso se le llama apellido compuesto. Eso se le denomina apellido compuesto, pero sí el sistema va a permitir 2, y en el caso de las damas, en el caso de las señoras, van a tener también la opción, porque eso lo estipula la ley en el artículo 108 del Código Civil, si no estoy mal, la referencia al derecho de apellido de la mujer casada. Entonces, es un derecho, más no una obligación. Solo quiero cotejar si es realmente ese artículo. Sí, es 108, Lick. Muy bien, así es. Entonces, pero tomen nota, es un derecho más no una obligación. Va a ser indistinto. Si, por ejemplo, en la compraventa, cuando se inscribió en el registro, tenía el apellido de casada y después ya no lo quiere utilizar, no va a afectar la inscripción registral. No tienen que hacer una identificación de persona, no tienen que hacer otro trámite. Es un derecho más no una obligación. Es algo que sí se le permite en forma opcional. Muy bien, vamos con preguntas. Según me van apareciendo acá en orden. Vamos con Edgar, Ángel y Ludwig.
Licenciado, yo había levantado la mano para responderle la pregunta de los apellidos. Ya la vuelvo a bajar. Muy bien, está bien. ¿No? Vamos con Ángel. Buenas tardes, licenciado. Fíjese que había visto el caso en algunos instrumentos que a la hora de redactarlos en la identificación de la persona, por ejemplo, los comparecientes, hay personas que únicamente tienen un apellido, entonces he visto que entre paréntesis se les coloca único apellido. ¿Qué tan necesario o obligatorio es esto en el instrumento? Muy bien, según la guía de calificación registral número 1 del Registro General de la Propiedad, se estipula que no es necesario, ¿de acuerdo? Si lo tienen a la mano, por favor, en este momento traten de tener a la mano la guía de calificación registral del Registro General de la Propiedad y ya la otra tarea. Estudien la guía número 1, la guía número 1, por favor. Y se estipula tampoco, les hago mención que es tan necesario. Sí puede ser un distintivo, tampoco es que van a ser suspendido el instrumento, pero no es algo que tenga que ser forzoso. Eso sí tiene que tener mucho cuidado, porque muchas veces puede llegar a confundirse como parte del nombre. Ya ha pasado en el registro casos que a veces uno dice una palabra y queda sentado como el nombre. Puede ser que quede inscrito como el nombre. Entonces, mucho cuidado. Vamos con Andrea. Gracias, Lick. Yo también tenía, bueno, una duda. Yo tengo entendido que también, por ejemplo, si una persona es viuda, no es necesario como que ponerle viuda de, ejemplo, González, etcétera, etcétera. Esto no es necesario. ¿Estoy en lo correcto o no, Lick? Así es. Lo que es el estado civil, solo tenemos casado, soltero y unido de hecho, una unión de hecho declarada. Entonces, son las únicas que aceptan nuestra legislación. Muy bien. Vayan bajando la manita para poder saber que han contestado, por favor. Vamos con Luis Carlos y Milton Omar. Licenciado, muy buenas noches. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Tengo una pregunta. En el caso que utilicemos una identificación de persona, al momento de plasmarlo en el instrumento público, ¿de qué forma o cuál sería la reacción o cómo sería la reacción? Muy bien, mi estimado Luis, con todo gusto, voy a pedir un poco de paciencia, eso lo tengo ya planeado para ponerlo ya en casitos del segundo parcial. Entonces, con todo gusto lo vamos a ver, pero vamos a sacar una compraventa lo más básico y posteriormente vamos a poner, si ustedes gustan, ya con representación. Igual sería entonces también de la unión de hecho. Ahorita usted está hablando de la unión de hecho. También hay que redactarlo, hay que plasmarlo en el instrumento público. Sí, eso sí es más sencillo, donde establecen los datos, el nombre y apellido y los 5 datos que la ley estipula. Algunos le llaman generales de ley por lo del Código Procesal Civil y Mercantil. Yo lo prefiero llamar 5 datos que individualizan a la persona. ¿Cuál? Edad, estado civil, profesión, oficio, ocupación, domicilio y nacionalidad. Y eso los van a contar con los dedos. Cuando estén en su notaría, los van a contar en su examen, porque si les falta uno, se van a meter a problemas. Están en el artículo 29, numeral 2. Aparte del nombre y apellido, vamos a tener 5 datos que individualizan. Lo que se le da, lo puede variar, el orden puede variar, pero sí necesito que sean 5. Edad, estado civil, nacionalidad, profesión, oficio, ocupación y domicilio. 5 que no pueden fallar. Entonces, en el caso del que está unido de hecho, pues así se va a estipular. Que donde estipula el apartado de estado civil, pues ponemos unido de hecho, unión de hecho declarada. No lo confundan con el que está solamente conviviente. El conviviente sí sigue siendo soltero, ¿de acuerdo? El conviviente no es lo mismo que unido de hecho la unión de hecho declarada. Convivientes que viven 2 personas solo conviven, pero no hay más que una declaración jurídica que pueda establecerse. O sea, no solo conviven. Conviviente o concubinato, algunos le hacen mención. Muy bien. Edgar, no sé si Edgar Fernando, creo que no tendrá alguna duda. Sí, con respecto a lo que usted comentaba, en relación al examen, para efectos del examen, ¿usted nos va a dar el número de escritura o ya va a quedar el criterio nuestro? No, yo les doy el número de instrumento. Yo les doy el número de instrumento. Yo les doy el número de instrumento. Por ejemplo, van en su protocolo, la última escritura autorizada fue la escritura 5, siga con el correlativo. Entonces, por favor, sí, todo acá ya va mentalizado protocolo. Las escrituras ya aisladas en algún momento puede hacer que la vieran notariado 1 y 2, pero acá ya tienen que mentalizarse que acá ya va materializado en protocolo. William, vamos con William. Ovidio, notario William.
Licenciado, muy buenas noches. Solo con una consulta respecto a los requisitos que mencionó ahorita en el artículo 29, numeral 2. ¿La profesión, la ocupación y oficio es un solo requisito? Porque mencionó que eran 5 y yo estoy contando que son 6. No, esta es una. Lo que es, repito, el nombre y apellido es el aspecto. Es una. Ajá, pero posteriormente vamos a tomar, es un solo rubro, ya sea que yo tenga una profesión, ya sea que yo tenga una ocupación o tenga un oficio. ¿De acuerdo? Entendido, gracias, licenciado. Muy bien, y esto es una cuestión que ya sea que le consta al notario o que le refiera el compareciente. Les comento una anécdota. Yo recuerdo en una ocasión, yo le pregunto, mire, ¿a qué se dedica? Y me dijo la persona, era una compraventa de un inmueble, me dijo, fíjese que yo soy llantero. Pero miren, a mí que se me vino a la mente llantero, una persona que lloraba. O sea, dije, un llantero de llanto, dije yo, no. Y yo le dije, ¿cómo así? Le dije, sí, lo que pasa es que yo reparo llantas. Ah, ¿usted tiene un pinchazo? Sí. Ah, mejor pongámosle comerciante informal. Le dije yo, ah, está bien. Me dijo, pero es que no le entendía yo por llantero, porque ¿a qué se dedica llantero? Sí, o sea, recolectaba llantas, reparaba las llantas o trabajaba en pinchazo. Pero mejor le dije, no, mejor pongámosle comerciante informal. Entonces, claro, englobaba toda esta actividad. Pero acá podemos tener profesión, recuerden que se hace mención a este aspecto, profesión, oficio o ocupación. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos con Wendy y después con Sandy. Disculpe, tengo unas preguntas más que todo de forma. Por ejemplo, cuando se escribe ante mí y después el nombre del notario o la notaria, ¿eso puede ir con mayúsculas? ¿Tiene que ir con mayúsculas? Ese estilo. Eso ya depende del notario, entonces. Así es. ¿Y la profesión? Porque es que me queda duda porque... Las profesiones en determinado momento, a veces por respeto lo ponemos con la primera letra mayúscula, pero realmente si lo vemos, la Real Academia pues establece que no, debería ir acá con minúscula, ¿verdad? Okay. A menos que sea de una cuestión que sea como pronombre, pero no, acá no se utiliza como un pronombre, sino que se utiliza como una cuestión que individualice. Si hay algún más especializado en literatura, ¿en qué? En regla de ortografía me podrá colaborar, pero yo tengo entendido que cuando es un pronombre, pues sí se puede utilizar, sí se debe utilizar mayúscula, pero acá no es un pronombre, sino que es un dato que individualiza a la persona. Ok, y solo una última pregunta, es que cuando he visto escrituras que tienen con domicilio y residencia, ¿eso de residencia ya es parte de la...? Acá nosotros no nos pide residencia, no nos pide ninguna escritura. Estoy cotejando mentalmente alguna que me pide residencia y no encuentro ninguna escritura. Ahorita mi análisis legal, no sé si alguien tendrá alguno como requisito expreso. Solo hace mención, por ejemplo, en cuanto a testamentos, pero es en lugar de estar constituido, no de residencia. He visto algunas escrituras, pero no es un requisito propio del artículo 29. Ok, Celico. Muy bien, acá está nuestra experta en ortografía, Rosa, por favor, ¿se nos puede ampliar? Rosa Maricela. Licenciado, solo una pregunta, ¿el nombre de los comparecientes si se pone todo en mayúscula está mal? No, no está mal, no está mal, no está, no afecta, eso no afecta. Yo en lo personal lo prefiero al principio ponerlos en minúscula. O sea, el primer nombre en mayúscula y el primer letra en mayúscula y lo siguiente pues en minúscula, porque a veces me detecta errores, pero es una cuestión de técnica. De igual forma, si lo pone todo en mayúscula, ningún inconveniente. Es una forma de resaltar. Y de acá también hago mención, por favor, ya para su redacción del examen, también les pido que sepan resaltar ciertos aspectos que les voy a pedir. Siempre el nombre les voy a pedir que lo resalten, el número de instrumento, el objeto de la comparecencia, las cláusulas, la dación de fe. Son cuestiones que me ayudan a mí a calificar y que también en la práctica ayudan al operador a hacer la operación registral. Muy bien, vamos con Sandy. Buenas tardes, licenciado. Solo me queda una duda. Cuando uno de los comparecientes está de paso por la ciudad, ¿la forma de redactarlo se puede dejar de paso por la ciudad de Guatemala o de tránsito por la ciudad de Guatemala? Puede ser tránsito, así es. ¿De dónde radica Sandy? ¿Usted de dónde tiene su domicilio?
Por ejemplo, que se esté redactando... ¿Usted dónde tiene su la domicilio? ciudad de Guatemala. Va. ¿Alguno de algún departamento que no sea Guatemala acá? ¿Algún estudiante? ¿De Chimaltenango? ¿De algún otro departamento? ¿Zacatepeques? ¿No hay ninguno? Yo soy de San Juan, Zacatepeques. ¿De San Juan, Zacatepeques? ¿Milton? También creo que ¿de dónde es Milton? No, yo tenía una duda. Muy bien. Bueno, entonces vamos con la redacción. Por ejemplo, que yo fuera de Escuintla y la redacción estamos teniéndola aquí en Guatemala, entonces estipularía José Osvaldo Canas Fuentes, de 35 años de edad, maestro, guatemalteco, con domicilio en el departamento de Escuintla y de tránsito por esta ciudad, ¿de acuerdo? ¿O qué pasa si José Osvaldo Canas Fuentes es salvadoreño? De igual forma tendría que estipular con domicilio en San Salvador y de la República del Salvador y de tránsito por esta ciudad, ¿de acuerdo? Recuerden que domicilio es la circunscripción departamental, vecindad, la delimitación municipal y residencia es la casa de habitación. Acá tenemos que hacer mención en qué departamento estoy, ¿de acuerdo? Ok, gracias. Ahora, si solo me ponen en el examen de tránsito por esta ciudad, ahí sí estamos malos, porque no estamos indicando realmente en dónde está su domicilio. Tiene que ir de la mano el domicilio que tiene el departamento en donde se encuentra y si es de tránsito o de acá. Alguno también puede decir, y de este domicilio. Por favor, no se vayan con esa palabra cajonera y de este domicilio, porque puede hacer que le pongan el examen en el casito que la persona es de San Marcos y que vino aquí a Guatemala a hacer la compraventa. Milton, vamos con preguntas. Licenciado, una preguntita. Hay personas que, por ejemplo, se casan, pero en el DPI tienen problemas con RENAPO o algo así y nunca les aparece que están casados, pero sí están casados. Entonces, en ese caso, uno como notario tiene que venir y decirles, mire, necesito una certificación de RENAP o es como en plan investigador, uno como notario cuando se entregan las personas o confía. Fíjese que cuando uno va analizando el derecho notarial, y este es un tema bastante interesante, los datos que individualizan a la persona pueden ser de dos formas, que sean referidos al notario o que le consten al notario. Si, por ejemplo, la persona declara ser de datos de identificación consignados, o sea, esos datos por ejemplo, si en el instrumento pongo declara al compareciente ser datos de identificación consignados, esos datos no me constan a mí, sino que son declarados por parte de los otorgantes. Entonces, ahí es donde yo me lavo las manos porque se me están refiriendo. Ahora, si yo digo, al notario le constan los siguientes datos, por ejemplo, le consta al notario, le tendría que poner a la vista el documento personal de identificación, donde cuestan esos datos. Si yo digo que soy abogado y notario, mire, deme su carnet. Si yo digo que soy ingeniero, deme su carnet. Si yo digo que es comerciante, deme la patente de comerciante individual. Entonces, es la diferencia cómo lo redactemos. La mayoría establecemos y declara ser de datos de identificación consignados. Eso hacemos la mayoría. Entonces, ahí nos lavamos las manos en que esos datos no nos constan, sino son referidos. Gracias, Lick. Y tampoco es necesario colocar en donde se coloca el número de orden, el nombre del instrumento que estamos otorgando. Por ejemplo, número 1, contrato de no sé qué. Fíjese que esto es más técnica notarial, es de estilo. Eso le denomina el ecápite del instrumento. Algunos lo hacen, algunos no lo hacen. Yo en lo personal algunas ocasiones lo he hecho, o sea, tampoco no es inconveniente motivo de suspensión, ni pues si lo hacen o no lo hacen, no les va a afectar en su punteo. Gracias, Lick. Muy bien. Después de esto del encabezamiento tenemos ya la comparecencia. Ojo que acá establece el nombre de quién, de los comparecientes otorgantes. Ustedes recordarán que en la doctrina tenemos comparecientes. ¿Se recuerdan que vieron en notariado 1 y 2? Comparecientes tenemos concurrentes y otorgantes. La repregunta, ¿cuál es la diferencia entre comparecientes otorgantes y comparecientes concurrentes? ¿Cómo lo vieron en notariado 1 y 2? Comparecientes concurrentes y comparecientes otorgantes. ¿Cuál es la diferencia? ¿Wendy? No, creo que... ¿Quién levantó la mano? ¿Giovanni? Giovanni, perdón. Sí, licenciado. Los comparecientes concurrentes son quienes no les afecta directamente el acto o contrato al que se está dando el instrumento público. Puede ser un testigo a ruego, testigo de conocimiento. Y los comparecientes, ¿cómo fue que dijo? ¿Concurrentes y los otros?
Otorgantes. Los otorgantes son los que sí les afecta el negocio o el acto que se está autorizando. Muy bien, efectivamente quiero hacer acotación. Por favor, yo sé que ya lo vieron. De hecho, este material también lo pueden encontrar en mi página de mi fanpage. No estoy haciendo publicidad, pero si alguno puede buscarlo ahí en los documentos, ahí hago un análisis de los comparecientes concurrentes y comparecientes otorgantes. Comparecientes otorgantes, vamos a ver solo acá, permítanme, vamos a ver si lo encuentro acá el material. Pero los comparecientes otorgantes son los que ambos firman los instrumentos públicos, ambos. Solo que unos en determinado momento viene y firma el instrumento y se obliga. Esos son directamente a él o a su representado. Esos son comparecientes otorgantes. Ellos firman el instrumento y en determinado momento también se obligan. Y tenemos comparecientes concurrentes. Esos también firman el instrumento, pero no se obligan. ¿Cuáles son ejemplos de estos? Los testigos, los intérpretes, ¿de acuerdo? Ahora, pregunto, de un testigo, de un intérprete, también tengo que poner los datos que lo individualizan. Si no lo conoce el notario, sí. No, pero, por ejemplo, tengo que poner el estado civil, la nacionalidad. No, licenciado, solo el nombre y algunos, bueno, el nombre y el número de EPI. Yo he visto algunos casos que ponen el nombre, solo el nombre, y otros que ponen el nombre y el número de EPI, nomás. Muy bien, sí, porque la misma ley me estipula. Veamos el numeral 2, eso está encriptado. Numeral 2, los nombres de quién, la última palabra establece de los otorgantes, no de los concurrentes. Los nombres de los otorgantes. Todos estos datos que se hace mención únicamente de los otorgantes. Comparecientes otorgantes. ¿De acuerdo? Luis, perdone. ¿Sí? En ese caso, bueno, no estoy segura, no recuerdo, pero no se podría poner como que persona de mi conocimiento. No, porque todavía no estamos viendo cómo se identifica. Ahorita solo estamos con los datos que lo individualizan. Hay diferencia entre datos que individualizan a una persona y cómo se identifica. Hay acá en notariados distintos. Yo le digo, mire, ¿cuáles son sus datos que lo individualizan, Andrea? ¿Me puede decir sus datos que la individualizan, por favor? Ay, no, Lick, qué pena. Es Andrea Lorena Arriola Cifuentes, estudiante, 23 años, guatemalteca, soltera. Y permita. ¿De qué domicilio? Muy bien, Andrea, ¿de qué domicilio? San Juan Zacatepeques. San Juan Zacatepeques es un municipio, es un departamento. Municipio de San Juan Zacatepeques, departamento de Guatemala, perdón. Muy bien. Primera corrección, si fuera en el examen, acá ya perdemos puntos, porque el domicilio no es el municipio, es el departamento. Únicamente tienen que hacer acotación al departamento. ¿De acuerdo? Todos practicando, por favor, les pido que todos practiquen establecer su nombre con los datos que individualizan, por favor. Pueden inventarlos, ahorita no necesariamente me tienen que decir los que son, sino que pueden inventarlos, pero necesito que practiquemos. Sigamos entonces con la redacción. Sigamos con el casito. Pues vamos acá. Comparecen, vamos a ver, comparece por una parte, vamos a ver quiénes serían los comparecientes. ¿Algún compareciente voluntario que quiera materializarse en esta compraventa, que quiera ser el vendedor? Muy bien, vamos con... Yo le vendo, Lick. Muy bien, vamos con Elba. Comparece por una parte la señora o señorita, no sé, ahí ese es el caso, o a veces fíjense que en la notaría da un poco de pena preguntarle. Entonces le digo, mire, comparece por una parte y me voy directo al nombre. O le pregunto, mire, ¿cómo quiere denominarse? Ok, comparece por una parte la señora Elba Gabriela Sanabria Ortiz. ¿De? ¿Quién? Porque me dijo que hiciera, perdón, Lick, es que me estaba hablando aquí, la muchachita no se callaba. De sus datos que lo individualizan. Ah, sí, Elba Gabriela Sanabria Ortiz, de 25 años de edad,
casada guatemalteca con domicilio en el departamento de Guatemala y que se identifica con el documento. No, todavía el documento no. Por favor, acá nos faltó a qué se dedica. Eso tienen que contarlo bien, tienen que mejorar. Por favor, todos practicando. Si me sale una teibolera, ¿cómo le pongo? Pues ahí es lo que usted se dedique. Por eso la ley da Dame de compañía. Profesión, oficio o ocupación. Tenemos que hacerlo mención. Sigamos avanzando. Sigamos avanzando. Secretaria bilingüe. Ahí estamos bien. Sigamos avanzando. Al numeral 4. Quiero hacer mención del numeral 4. Por favor. ¿Quién me puede ir a leer el artículo 29, numeral 4? Leolic. Ajá. Artículo 29 del notariado, ¿verdad, Lic? Numeral 3, perdón. Ok, del decreto número 314, numeral 3 establece la fe de conocimiento de las personas que intervienen en el instrumento y de... Pausa. Veamos acá, les quiero hacer mención, por favor presten atención. Y les estoy diciendo desde allá, si en el parcial ustedes omiten uno de esos datos que individualizan, van a meterse a problemas. Por favor, tengan mucho cuidado. En el parcial nos va a dar problema, en la práctica muchos más problemas, pero tenemos que ser muy puntuales, muy cuidadosos. Ahora, después de que expusieron el nombre, los datos que lo individualizan, ¿cómo se identifica? ¿Cómo se identifica? Les voy a hacer un aspecto cronológico. En 1947, cuando entró en vigencia el Código Notariado, la regla general era la fe de conocimiento. El notario actuaba dentro de su municipio, dentro de su colonia, dentro de su barrio, dentro de su cantón, independientemente cuál sea la figura que se le daba en aquel entonces. Pero el notario pues conocía a la mayoría de personas y el Código Notariado daba como una regla, como la primera opción, la fe de conocimiento. Actualmente sería difícil que nosotros conociéramos a todos los que llegan a nuestra notaría. Entonces ya cambió, la regla general ahora ya no es la fe de conocimiento, pero la primera forma en que se puede identificar a una persona es por fe de conocimiento. Ahora, la ley nos da otras opciones. Numeral 4. Vamos, Wendy, al numeral 4. 4. La identificación de los otorgantes cuando no los conociera el notario, por medio de la cédula de vecindad, en este caso DPI, o el pasaporte, o por 2 testigos conocidos por el notario, o por ambos medios cuando así lo estimare conveniente. Muy bien, estamos acá en la comparecencia en esta gráfica y tenemos primero la regla que es fe de conocimiento, actualmente no se utiliza. Ahora tenemos el documento personal de identificación. Veamos, artículo 50 de la ley del RENAP. Vamos al artículo 50 de la ley del RENAP y le damos lectura. Artículo 50 de la ley del RENAP. Artículo 50, dijo Lick, aquí lo tengo. Por favor. Artículo 50, Ley del Registro Nacional de las Personas RENAP, capítulo 9 del Documento Personal de Identificación. El Documento Personal de Identificación, que podrá abreviarse DPI, es un documento público, personal e intransferible, de carácter oficial. Todos los guatemaltecos y los extranjeros domiciliados. Miren, estas palabras claves. Todos los guatemaltecos y los extranjeros domiciliados, ¿qué debe pasar? Mayores de 18 años inscritos en el RENAP tienen derecho y la obligación de solicitar y obtener el documento personal de identificación. Muy bien, entonces hago acotación. Para efectos del examen yo necesito que ustedes puedan discernir. Por ejemplo, si yo le digo, fíjese que es una persona salvadoreña, ¿con qué la van a identificar? Si es una persona salvadoreña, con pasaporte. Muy bien, pasaporte. Fíjense que si es un guatemalteco que perdió su documento personal de identificación, pero tiene a la mano su pasaporte, ¿lo podemos utilizar? Sí se puede, licenciado. Sí se puede, licenciado. No se puede. No se puede, porque la ley en el... Ajá. Disculpe. Sí, tengo entendido que al final de cuentas el pasaporte tiende a ser una identificación en virtud de que la numeración correspondiente al pasaporte también consigna el número de DPI. Entonces, no es posible.
No es posible, le voy a explicar por qué. Porque el artículo 50 del Código de la Ley del RENAVE establece que el documento personal de identificación es el único documento. Leamos ese apartado, por favor, Elba. Presten atención, todos el artículo 50, presten mucha atención. Todos los guatemaltecos y los extranjeros domiciliados mayores de 18 años inscritos en el RENAP tienen derecho y la obligación de solicitar, obtener el documento personal de identificación. Sigamos. Ahí está. Constituye el único documento personal de identificación para todos los actos civiles, administrativos y legales, y en general para todos los casos en que por ley se requiera identificarse. Muy bien, entonces hago diferencia. En el caso de los guatemaltecos, en caso de los que corresponde a extranjeros domiciliados, tienen que identificarse con el documento personal de identificación, y si no lo tienen, pues sería la opción, pues testigos de conocimiento, pero hago la acotación y la diferencia, por favor. Entonces, yo sé que el pasaporte, ¿cuándo entonces lo vamos a utilizar? Pongamos otro ejemplo. Fíjense que yo me voy a Estados Unidos y me naturalizo, adquiero la nacionalidad de Estados Unidos y regreso a Guatemala. ¿Con qué me tendría que identificar o cómo me podría identificar? Con la nacionalidad. En ese caso, el pasaporte. ¿Pero qué pasaporte? ¿El guatemalteco o el de Estados Unidos? El de Estados Unidos. El de Estados Unidos. Acá sí. Pero tendríamos que estipular que es de nacionalidad de Estados Unidos. O sea, invoco la nacionalidad, porque en Guatemala no nos permite, a los guatemaltecos no perdemos la nacionalidad, a diferencia de Estados Unidos sí tienen que renunciar a otras nacionalidades. Pero acá en Guatemala sí nos permite que pueda tener yo una doble nacionalidad. Por ejemplo, el presidente actualmente tiene doble nacionalidad, si no estoy mal, o triple, no sé, pero creo que sí. Pero hago la mención que él tendría que invocar Licenciado, de Estados Unidos y identificarse con el pasaporte. Eric. Pero también yo he visto casos de que hay así, de que son guatemaltecos ya nacionalizados estadounidenses y tienen su DPI como tal, la nacionalidad. Los identifican como guatemaltecos y DPI. Domiciliados en Estados Unidos. Así es, ningún problema. Ningún problema. Cristian. Gracias, licenciado. Buenas noches. Una consulta con respecto a, pues, si llega un cliente con una certificación extendida por RENAP, pues, porque el DPI está en trámite. Gracias. Esa es una cuestión muy subjetiva, de muchas respuestas, de muchas preguntas. Mire, cada notario va a hacerlo bajo su propia responsabilidad. Si el notario verifica esos datos en el sistema, porque tampoco es una hoja cualquiera, tiene un sistema de verificación, usted los puede ingresar en RENAP y puede verificar, puede ver, ya sería alguna cuestión que el notario pues asuma la responsabilidad. Yo le diría, en este sentido, sé que está en trámite, sé que no se le puede en determinado momento vedar el derecho, ya sería una cuestión lo que le dé paz al notario. Ahí sí sería lo que le dé paz al notario. ¿Por qué les digo esto? Va a depender la importancia del acto o contrato, va a depender las circunstancias que se den, la trascendencia jurídica. Los datos de esa hoja sí son verificables. Yo sí les comento, sí se pueden verificar. También podría pedir una certificación de DPI y hacerlo bajo algún extremo o otra solución, pero no les puedo dar una solución en general. Yo en lo personal no lo haría. Si es una compraventa, yo le diría mejor veamos el caso, sería, pero yo no personal. ¿De acuerdo? Sí, porque tengo entendido que esos documentos pues siempre tienen que ser pues presentados físicamente, no con, o sea, no como una copia legalizada o algo así, no podría ir una certificación, por ejemplo, lo cual pues sí es posible, pero no para ese tipo de usos. Entonces, y hay bancos o bastantes entidades que realmente sí aceptan ese tipo de la certificación. Y pues creo que no sé, no es válido realmente. Sí. Muy bien. Sí, Julio. Buenas tardes, licenciado, con una consulta. Ahorita que el compañero mencionaba esto y estábamos hablando de las certificaciones, me surgía una duda. Yo tenía una duda con respecto al mismo artículo 29, pero en el inciso octavo que tenía, pero no sé si la podamos resolver de una vez. O... No, vamos en orden. Con todo esto vamos en orden. No se preocupen que eso lo vamos a ver. Ya nos queda, va el tiempo rápido. ¿A qué horas termina la clase? ¿A las 8 no?
A las 7, Lic. A las 7, licenciado. A las 7. Nos da un poquito de tiempo de notariado. Sí, yo sé, miren, si podemos hacer el esfuerzo de estar un poquito más antes en la clase, porque el tiempo se nos va y apenas vamos con la parte introductoria. Muy bien, sigamos entonces. Repito, entonces tenemos la siguiente caso. Yo soy salvadoreño, llevo 20 años en Guatemala viviendo, no he hecho ningún trámite administrativo. ¿Con qué me identifico? Con pasaporte, Lic. Con pasaporte. ¿Por qué? Porque no ha hecho ningún trámite. El domiciliado no es una situación de tiempo, sino es un trámite, una resolución correspondiente. Ahí estamos bien. Entonces, recapitulando, tenemos por medio de fe de conocimiento, documento personal de identificación, por medio de pasaporte, ya vimos en qué casos es el pasaporte, o puede ser por testigos de conocimiento. Hago la acotación. Según la guía de calificación registral del Registro General de la Propiedad en cuanto a testigos, para que también lo busquen, el testigo, cuando son testigos de conocimiento, los testigos deben ser conocidos del notario. Hay una trilogía. Los testigos deben de conocer al notario y el notario debe conocer a los testigos, pero estos testigos deben de conocer a la persona que identifican. Acá los testigos de conocimiento no podrían ser desconocidos, sino que tienen que ser de conocimiento del notario, porque esa es la naturaleza. Por ejemplo, les voy a decir, mi estimado Alberto. Sí, licenciado. ¿Usted conoce a Milton, que tiene aperturada su cámara? Pregunto, ¿usted lo conoce? Pues le voy a ser honesto, yo aquí no veo a Milton en la cámara, sin embargo podría decir que únicamente, hablando hipotéticamente, somos compañeros de salón. Es lo ¿Usted que lo podría conoce? decir. No lo conozco. Muy bien, entonces eso sería imposible. Ahora, si por ejemplo, Alberto sí conoce a una persona porque lo ubica donde vive, porque es su vecino, porque ha compartido, ha convivido, ha sido compañero, por lo menos sabe quién dice ser. O sea, cualquier cuestión puede decir, mire, yo sé dónde vive o yo tengo referencia donde trabaja, lo conozco, ya tengo años de... Sí, ahí eso es lo que buscamos, que ese testigo lo logre identificar, no que solo lo haya visto alguna vez. No, necesitamos, recordemos que acá como notarios debemos tratar de darle al instrumento público la mayor seguridad y certeza jurídica probatoria, recordando el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces van a buscar qué tipo de testigos, personas que logren identificar, que puedan individualizar y dar razón de la persona que identifican. Porque si no, después, mire, y no que conocía a Milton. Este caso es perfecto, porque Alberto, imagínense que Milton fuera a vender, tal vez lo ha visto alguna vez en un aula, de repente ha visto que alguna vez intervino en esta clase, pero mayor cosa, ¿dónde vive? ¿Quién es? O no podría dar. Entonces tenemos que buscar testigos que conozcan al notario y que los testigos también conozcan a la persona que identifican, porque si no, no tendría sentido. Si solo busco cualquier persona porque la secretaria o porque cualquier persona que va pasando en la calle lo pongo como conocimiento, no tendría sentido. Tiene que haber una trilogía. El notario debe de conocer a los testigos y estos testigos deben de conocer a la persona que identifican. Y necesitamos 2 testigos de conocimiento, ¿de acuerdo? ¿Vamos bien hasta acá? Muy bien. Muy bien, sigamos avanzando. También entonces llevamos nombre de la persona, 5 datos que se individualizan y también vamos a establecer cómo se identifica. Aparte de esto, mis estimados estudiantes, también tenemos que establecer si la persona está actuando en nombre propio o en representación de otra persona. Debemos de tener en consideración representación. Muy bien, les voy a ir subiendo un material porque sí nos interesa que lo tengamos a la mano. Vamos a ver acá. Les voy a subir a la clase lo que son representaciones más usuales. Por favor, vayan repasando. Desde acá vamos a empezar a ver, por lo menos vamos a empezar con mandato y menores de edad. Ahí vamos a empezar a estudiar cómo acreditar representaciones de mandatos y de menores de edad. Posteriormente vamos a ver administradores, gerentes, pero vamos a iniciar acá. Muy bien. También les voy a pedir elemento personal. Lic, ¿Sí? perdone, ya que está subiendo documentos, ¿sería tan amable de podernos compartir las diapositivas que usted utilizó en la conferencia de anoche?
Muy bien. Por favor. Solo permítame, vamos a subirlo acá. De una vez lo va a cargar. Gracias, licenciado. Documentos, lo voy a poner en la clase. Documentos, profesor, semestre 2022. Muy bien, qué bueno que pudieron asistir. Y ayer me tocó bastante que hacer, se me tocó corrido, terminé de atender como a las 9 de la noche en la oficina. Tenía que hacer un acto. Ayer hice después de la conferencia un acta, declaración jurada y unas auténticas para leaks. Muy bien, ahorita subo. Por favor, estudien. Vamos a subir materiales porque necesito avanzar. Elemento instrumento público, por favor. Es para que repasen. Esto es referencial, lo de la... Vamos a ver, ustedes que son mis estudiantes. Muy bien, acá lo vamos a guardar. Esto es referencial, lo de mercantil es referencial. Eso sí no lo grabó, Dalí, disculpe. No, es que no era yo el que lo estaba emitiendo, o sea, sino que fuera invitado yo, entonces... Pero sí quedó grabado, yo estaba viendo que sí quedó grabado en la plataforma Use Activa, creo que algo así se llama la plataforma, no sé si me equivoco o estoy pecando por fallar. Otro documento que necesito, ¿cómo están como forma de salvar y testar los instrumentos? Los que han sido mis estudiantes, pues ya están bien, pero no sé los nuevos. ¿Podría compartirlo, licenciado? Sí, licenciado, por favor. Por favor, compártanos cómo salvar los documentos. Sí, porque somos nuevos aquí. Bueno, yo. Muy bien, vamos a ver entonces, forma de salvar. Traten de estudiar, repasar, preguntas. Yo sé que esto ya lo han visto en la tarea 1, 2 y 3 y tal vez lo repasaron, pero es importante porque muchos llegan al parcial y no saben cómo salvar. Y ya, imagínense, ya están por terminar el instrumento y de repente se equivocan o ven algún error. Repetirlo no les va a dar tiempo. Entonces es mejor saber salvar correctamente. Muy bien. Sigamos entonces. Tenemos que aprender con representación y no representación. Walter, vamos con notario Walter. Sí, licenciado, buenas noches. Solo con una consulta en cuanto al examen parcial. Por ejemplo, si nosotros empezamos a hacer la escritura pública y tuvimos un error durante la redacción, etcétera, etcétera, pero no alcanzamos a terminar la escritura pública por tiempo o por otra cuestión, en ese caso, obviamente, pues se nos bajaría puntos tal vez por no terminar y por no salvar el documento al final, ¿verdad? ¿Cómo procederíamos ahí en ese caso, licenciado? Perdón. Muy bien. Digamos que colocamos Guatemala con 2T, por ejemplo. Yo sí, aunque no lo hayan terminado, yo por lo menos diría que lo salven. Por lo menos que lo salven. Sí, esa era mi consulta, si podíamos salvarlo, aunque no hayamos Ahora, terminado. ya en la práctica no lo pueden hacer, porque eso tiene que hacer antes de las firmas. Según la ley establece que los salvados, artículo, ¿qué es? 13, 14, el Código Notariado, si no estoy mal, establece que tendrá que salvarse antes de los instrumentos públicos, ¿de acuerdo? Ok, sí, en cuanto al examen, por puro tema. Pero trato de dar un tiempo significativo, o sea, sí también. Ahora, si ustedes se ponen a pensar media hora y que lo repito 3 veces, no les va a dar tiempo. O sea, ahí ya muy bien. ¿De acuerdo? Ok, licenciado, gracias. Muy bien. Antes de seguir con las preguntas, solo quiero avanzar porque sí me interesa avanzar un poquito. Y vamos a ver acá. Recapitulando, entonces llevamos representaciones. También es importante que cuando hablemos del tema de representaciones, repasen lo de un mandato, repasen lo de un menor de edad. Por lo menos, mandatos y el menor de edad. Entonces ahí tendríamos que, cuando hacemos representación, tenemos que fundamentarnos en el artículo 29 y ahondar en lo referente al numeral, vamos a ver acá, artículo 29. Por cierto, mis estimados estudiantes, ¿cómo estamos para el día sábado en la tarde? Porque sí hay cuestiones que siento que voy muy lento, pero tenemos que aumentar, por lo menos que quede grabada la retrasada, Lick. Quedan ya retrasadas, ya empiezan retrasadas este sábado.
empezamos retrasadas este sábado. Muy bien, entonces tenemos que hacer el esfuerzo de ver cómo avanzamos. Artículo 29, vamos a numerar Perdone. 3. ¿Lo puedo interrumpir un segundito antes de que terminemos? Solo me permite un momentito, con todo gusto. Cuando hablamos en representaciones tenemos que ver a quién se representa 4 cuestiones. Recapitulemos, a quién se representa, quién lo representa, cómo lo acredita y cómo lo califica el notario. Cuando hablamos del tema de representaciones siempre voy a buscar en que su redacción incluya quién representa, a quién se representa, cómo lo acreditamos y también importante repasen cómo lo califica el notario. ¿Y cómo lo califica el notario? Con las palabras hago constar. ¿Qué va a hacer constar? De tener a la vista la documentación relacionada y que la representación que se ejercita es suficiente conforme a la ley y al juicio del notario. Por favor, veamos representación, también es un tema. Posteriormente de la representación, vamos a establecer que declara hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Vamos hasta, ¿de dónde extraigo esto? Artículo 29, numeral 3, última oración. Vamos al artículo 29, numeral 3, última oración. Me quedan unos minutitos. Comparecientes aseguran hallarse en, si no lo leo yo, artículo 29, numeral 3, parte conducente. Comparecientes aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Y acá podemos agregar y ser de datos de identificación consignados. Entonces, declaran los comparecientes hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles y ser de datos de identificación consignados. Con esto nosotros nos lavamos los notarios, estipulando que los datos que nos manifestaron, pues nos los declaran. ¿De acuerdo? Acá y posteriormente tendríamos el objeto de la comparecencia. Para terminar la parte introductoria tenemos el objeto de la comparecencia. Y comparecen a otorgar escritura de compraventa de bien inmueble al contado, de conformidad con las siguientes cláusulas. Eso sería el objeto de la comparecencia. O comparecen a otorgar contrato de arrendamiento de bien inmueble de conformidad con las siguientes cláusulas. O promesa de compraventa de bien inmueble. O una constitución de usufructo. Ahí es el objeto de la comparecencia. Recapitulando por último, en la parte introductoria tengo que tener el encabezamiento, la comparecencia, objeto de la comparecencia. Son 3 aspectos importantes. Dentro de la comparecencia vamos a tener el nombre y apellidos, vamos a tener también cómo lo referente a los datos que lo individualizan, cómo se identifica, si actúa en nombre propio en representación. Es importante. Solo vamos a ver acá. Muy bien, hoy sí voy solventando dudas en los últimos minutos. Elba. Gracias, Lick. Era con relación a la retrasada de su clase. Ajá. Es que fíjese que yo tengo retrasada con usted. No me pude hacer el final porque tenía escuela. Entonces, usted nos había dicho que no sabía si nos iba a hacer el examen oral o escrito, que dependía del número de compañeros que estuviéramos. Sí, así es. Voy a subir un link para poder anotarse, para poder inscribirse a mi retrasada. Eso sí les pido. Si no se van a meter conmigo, por favor, no se anoten. O sea, no es alguna cuestión porque nos va a causar duplicidad de información o nos va a causar inconvenientes. Entonces, por favor, voy a subir un link para que los que tienen retrasada conmigo, pero eso sí tienen que estar decididos a hacerlo, por favor, háganlo. Y si yo sí espero, voy a tratar todo lo posible que sea en forma oral, para que los pueda atender de la mejor forma, ¿de acuerdo? Ok, gracias. Para servirles. Patricia y María, después. Licenciado, perdone, para sus exámenes, ¿usted en los instrumentos nos va a colocar que lo hagamos a mano? O... Así es, a mano, claro, a mano, totalmente a mano. Ah, bueno, ¿y cuánto tiempo nos da? A promedio de 2 horas, más o menos, considero que es un tiempo prudencial para un instrumento. Está bien, gracias. Muy bien. Miren, la parte introductoria cuando ustedes la llegan a manejar, no les va a complicar. Parte introductoria es la misma introducción para una compraventa, para un arrendamiento, para una permuta. Ustedes van a tener esa estructura mental y no es copy-paste, sino que es que vaya fluyendo. Número de instrumento, lugar, fecha, ante mi notario comparece. Nombre y apellido del compareciente, 5 datos que individualizan, cómo se identifica, actúa en nombre propio o en representación,
La otra parte, las mismas cuestiones, y declaran los comparecientes hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles y ser datos de identificación consignados, y que por el presente instrumento otorgan contrato de compraventa de un inmueble al contado de conformidad con las siguientes cláusulas escriturarias. Primera, manifiesta la parte vendedora de que es propietaria del bien inmueble inscrito en el registro general de la propiedad. Miren, ya uno lo va recitando, no es cuestión de tener temor, van a ver, pero es una estructura, no le tengan temor, y eso se trata de ir preparando, ¿de acuerdo? Vamos entonces con la siguiente inquietud con María Luisa. Licenciado, buenas noches, compañeros. Disculpe, licenciado, solo con una pregunta. Quería preguntarle en dónde puedo encontrar los aranceles que usted dio en el listado de útiles, porque yo fui a la librería jurídica y ahí no hay nada de eso. En la web, acá todo eso lo pueden encontrar en la web, ¿de acuerdo? En internet, los descargan. Muy bien, y solo me preguntaron sobre el arancel de RENAP, si había especificado usted qué era lo que quería, porque de lo de RENAP hay mucho. No, solo es el arancel. Usted pone en internet arancel del Registro Nacional de las Personas y ahí le tira el PDF, no hay ningún inconveniente. Muy bien, bueno, muchas gracias, licenciado. Para servirle. Gracias. Tarea para el miércoles, por favor, redactar una compraventa completa. Traten de redactar una compraventa y empiecen a medirse el tiempo. Una compraventa sencilla, ¿de acuerdo? Si gustan, de una vez les voy a dejar el material de compraventa. Vamos a ver, referencial, vamos a ver si tengo acá algo. No, busquen ustedes, les voy a pedir ya el miércoles se los voy a dar previamente. Pero vamos a ver cómo investigan ustedes lo que tratan de hacer. Esto no es con el fin a mano, así es a mano. Con el fin de castigarlos, no, sino se trata de ver cómo lo redactan. Pero a mano se les va a quedar mejor, a mano se les va a quedar y para el examen también. Vamos con Yuri. Buenas tardes, licenciado, mucho gusto. Gracias. Entonces, en este caso sería la segunda escritura de compraventa, porque la semana pasada también nos dejó una de compraventa. ¿Ya se las dejé? Sí, ya nos había dejado una. Entonces, bueno, yo la hice en la computadora, la puedo transcribir a mano para seguir practicando, ¿verdad? Sí, a mano, todo lo que vamos a hacer a mano, y con letra legible, artículo 13, numeral 1 del Código Notariado, también integral, ¿verdad? Se hace a mano, a máquina, con letra legible. En el caso del curso vamos a hacer a mano. Y entonces vamos a hacer una pequeña variante. Necesito una compraventa en donde la parte vendedora comparezca con mandato. Parte vendedora, anoten, comparece con mandato. Comparece con mandato. ¿Cómo lo vamos a hacer, por favor? Vamos a ir aplicándolo. ¿Y qué más le podemos poner acá? Y la parte compradora es salvadoreña de tránsito en esta ciudad. La parte compradora es salvadoreña de tránsito en esta ciudad. ¿Les parece? Algo básico. También le vamos a agregar que la parte compradora no sabe firmar. No sabe firmar. La parte compradora es salvadoreña, dijo Lick. Es salvadoreña de tránsito en esta ciudad. Y de momento no sabe firmar. O no puede o no sabe firmar. Ustedes eligen cualquiera. Así que el vendedor solo es por mandato, ¿verdad? Sí, mandato. Gracias. Y la parte compradora que no sabe firmar, entonces pone su huella digital y el testigo. Ahí ya lo resuelven ustedes. Esto es tarea para que ustedes logren hacer. ¿Algún material acerca de testigos de conocimiento, testigos a ruego que tenga por ahí que nos pueda compartir? De testigos... voy a tratar de recordar y se los estaré. De igual forma, los materiales ya van a ir la redacción. ¿O quiere doctrina de estructura? Sí, licenciado. Sería doctrina y comprender un poquito más acerca de testigos, porque sí me gustaría saber esto. No entiendo a plenitud acerca de esto. Muy bien. Les voy a subir entonces ese material, se le denominé yo comparecientes concurrentes del instrumento público. Con gusto. Muy bien, ya me pasé de tiempo. Perdón, licenciado. ¿Solo el mandato va por el vendedor o el comprador? Vendedor, la parte que vende. Ok, gracias. Muy bien. Vendedor es con mandato, el comprador es salvadoreño
de tránsito por esa ciudad y no sabe firmar. Licenciado, perdone nuevamente yo. Si yo me asigno con usted a la retrasada, es que yo llevé a escuela también, entonces no me hice el examen final. ¿Dónde puedo conseguir su material? Estarían en la clase de notaría. Si le podría algún compañero facilitar el link no lo tengo ahorita en la mano, o me lo puede preguntar el miércoles a inicio, el link del grupo, donde están todo lo que son los materiales, sería ahí, los tengo colgados. Bueno, ¿y cómo hace su examen? Disculpe. En casos, por ejemplo, o como va a ser oral, mire, por favor redacte una resolución final de un parte conducente de una resolución final de un proceso sucesorio donde falleció una persona antes que el causante, siendo el hijo, para ver si hay derecho a representación, analizamos casitos así. Bueno, gracias. Para servirle. Sí, los que han estado conmigo, pues saben que sí, vimos los derechos de representación, la sucesión hereditaria, cuándo se puede ejercitar, cuándo no, cuándo comparecen con mandato en un proceso sucesorio, todos los trámites, las etapas, las fases, paso de impuestos, redacción de documentos, redacción de edictos, o sea, sí es bastante. Si gustan, pues también vamos a tener un repaso para retrasar a los que decidan asignarse conmigo. Ay, sí, por favor. Sí. Muy bien. Bueno, me van a regañar. Feliz noche, mis estimados estudiantes, si no se trasladan a la siguiente cátedra. Feliz noche. Gracias. Feliz noche, licenciado.